Pues buenos días, vamos a dar paso ya a esta conferencia. Solamente dos palabras para presentar, en que no necesita ninguna presentación aquí. Pucho Vallejo, José Virgilio Vallejo, profesor de la escuela, antiguo alumno, en fin, profesor de la escuela toda su vida, hasta hace 3 4 años, que abandonó el continente para irse al otro lado del mar. Precisamente pues, hemos aprovechado la oportunidad que estaba estos días por aquí para traerlo y pedirle que nos explicase el trabajo que está haciendo allí, más allá del océano en estos años, viviendo en México, bueno, como él perfectamente explicará. Bueno, Pucho es, en fin, ¿cómo decirlo? Su socio de Conrado Capilla, profesor también de la escuela. Es una oportunidad un poco, un evento casi familiar, ¿no? Que tiene este calor como muy especial. Bueno, pues Pucho es Conrado, pues desarrollando una arquitectura pues bastante conocida por algunos de los mayores del lugar. Quizás no conocemos la obra de estos años del otro lado del océano y asistimos a esta presentación con muchísima curiosidad por ver un poco lo que nos depara, ¿no?, esta presentación, pero confiando enormemente pues, no sé, en el altísimo nivel de la arquitectura, del criterio compositivo de diseño, de la exquisitez plástica y de trabajo en materia de arquitectura y diseño mobiliario, en fin, todos los ingredientes que un poco componen el trabajo del arquitecto, pues en alguien como Pucho o con Radio como Pucho. Bueno, pues Pucho, muchísimas gracias por estar aquí, por venir, por aceptar venir a vernos, ¿no? Después de tanto tiempo. Esperemos que no sea, en fin, que esto sea más frecuente en el futuro y, en fin, tú tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, muchísimas gracias, Juanmi. Muchísimas gracias, Julio, que ha venido desde Zaragoza. Somos casi compañeros, ayudantes de don Javier Carvajal y nos conocemos desde hace muchos años. Y bueno, y el resto qué decir, de Conra, de Mariano. Y muchas gracias a los que estéis por ahí en la oscuridad. Bueno, está César por ahí, que está muy discretamente, y algún amigo más que ha tenido la generosidad de venir. Bueno, como ha contado Juanmi, bueno, me siento en casa y esto va a ser una presentación así como muy familiar. Encima no somos pocos, aunque estéis muy lejos. Pues voy a empezar a contar un poco brevemente nuestra historia. Conra y yo somos alumnos de, vamos a ver esto fuimos alumnos de esta escuela, nos conocimos en la escuela pues cuando éramos alumnos y después nos asociamos después de unos cuantos avatares. Esta foto que siempre me gusta utilizar es de cuando éramos un poco más jóvenes, pero tiene un ambiente muy arquitectónico. Nos la hizo un amigo cuando salíamos de una visita de obra en la Chantrea, por ahí, no sé si era la Chantrea exactamente, un barrio por ahí. Y bueno, hay ladrillos y mallazo y cosas así, es como muy sugerente, a mí me gusta colocarla. Incluso he estado intentando fusionarla, pero la tecnología no es lo mío. Bueno, hubo un momento en que pues en una de estas últimas crisis de 2009, por decir algo, digo últimas, algunos no habréis nacido, decidimos ubicar unas pequeñas oficinas al otro lado del Atlántico, y elegimos pues Perú y México, después de unos cuantos análisis. Que me corrija Conrad si no es así, pero vamos, yo más o menos recuerdo algo así. En Perú, Conrad se encargó de llevar, bueno, había unos chicos que vinieron a hacer un máster que llevaban Roberto Añaños y Luis Loya, que llevaban cada uno de las oficinas de allá, y Conrad llevaba el tema de Perú con mucho éxito. Lo que pasa es que su discreción hace que no se sepa. Y voy a enseñar algunos de los proyectos. Algunos fueron concursos, otros fueron construidos. Este creo que fue el primero, que era la calle de un arquitecto que se llamaba Villarán, creo recordar, y que era la cosa que más nos ilusionó. Este también es otro. Yo creo que este está construido, este desde luego está construido porque esto es una foto. Y un día, si Conrad se anima, pues seguro que le da para contaros muchas cosas de todo el tema de Perú, ¿no? Y en México
pues Luis Loya, que era un gran arquitecto, hacía unos renders fantásticos y tal, pero se dedicó, después con el tiempo se dedicó al mezcal. En este momento son los grandes exportadores de mezcal, pero de arquitectura pues ya domina menos. Y fuimos para ver qué es lo que pasaba por allí y acabamos, pues bueno, dedicando bastante tiempo al tema del México. Después de estar en Ciudad de México una temporada, pues Puebla llamó la atención por muchos motivos. Esta es una foto que se ha usado para, digamos, para el anuncio de la conferencia y tal, y a mí me gusta enseñarla porque hay una fusión de varias cosas. Está un cactus así pop art, perdón, está un cactus estilo pop art. Este es el vestíbulo de la Casa Azul, que es el primer, llamarían allí condominio, que está en el centro de Puebla. Ahora voy a contar después un poco más detalle, pero está aquí este cactus estilo pop art y está una imagen de del virrey Juan de Palafox y Mendoza, en cuya calle está este edificio. Y ahora sale don Juan de Palafox y Mendoza, porque es una persona que pues, con la historia de Puebla tiene mucho que ver, ¿no? Que, como sabéis, nació en Navarra. No sé si habéis oído hablar de don Juan de Palafox y Mendoza, pero bueno, en Navarra es un personaje que, si no habéis oído hablar, lo tenéis que mirar después en Wikipedia o algo así. Bueno, voy a hablar algo de México. Pues lo sabéis, pero además está muy de moda por la impresentable presidenta que ha salido ahora. México es un fruto de la fusión es un país mestizo, fruto de la inteligencia de Hernán Cortés y de su alianza con todos los habitantes de México que eran enemigos de los aztecas, que eran todos, menos los propios aztecas. Esta imagen, que es un lienzo de unos grandes murales que hay en Tlaxcala, su autor es Desiderio Hernández, uno de los grandes muralistas mexicanos de mitad del siglo XX, y muestra en teoría, según ellos, el primer encuentro de Occidente con América, que son Hernán Cortés y Magiscatzin, el cacique de Tlaxcala, y de intermediaria está Marina, que es bueno, esta es una historia muy larga, no nos podemos entretener aquí, pero Marina fue la compañera de Hernán Cortés durante mucho tiempo, madre de uno de sus hijos, de Martín Cortés, y que le sirvió de traductora, de apoyo y de persona de absoluta confianza en la relación con las tribus, o sea, con los pueblos con los que se fueron aliando, ¿no? Los tlaxcaltecas tienen en su honor, digamos, que fueron el pueblo más belicoso de los que se alió Hernán Cortés, y después fue protagonista, digamos, de la conquista, no solamente del resto de lo que hoy es México, que entonces no tenía esa conformación, sino, bueno, eran una serie de pueblos que ni siquiera, bueno, se los comían los aztecas, era la única unión que tenían, es que eran comidos por los aztecas, pero no tenía otra relación entre ellos, no era un imperio. El imperio era azteca, era muy pequeñito comparado con lo que hoy es México. Incluso los tlaxcaltecas llegaron a Filipinas y hay una batalla muy interesante, que fueron los tlaxcaltecas por parte del Imperio Español contra los samuráis coreanos y japoneses, ¿no? Bueno, en este ambiente pues empezamos a hacer unos proyectos en Puebla, por unas circunstancias muy casuales, como pasa todo en la vida. Pues después de estar en Ciudad de México, Puebla se presenta como una ciudad, no sé si la tenéis ubicada, pero es una ciudad que está al sur, vamos a poner suroeste, o al oeste, al sureste, perdón, de Ciudad de México, a unos 100 kilómetros, está separada del Valle de México por unos volcanes, la cordillera, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, tienen 5.400 metros aproximadamente, y en medio de los dos volcanes hay un paso, que Paso de Cortés, por donde Hernán Cortés, bueno, hay unas estatuas que lo conmemoran. Hernán Cortés pasó por ahí, recogió, de hecho, pólvora, azufre para hacer pólvora en los volcanes, y bueno, es una historia también muy atractiva. Puebla es una ciudad que tiene unos 3 millones de habitantes y
que tiene un aspecto, tiene una parte evidentemente contemporánea, que es como así, o así, hay un edificio corporativo de un banco español que todos conocéis, y aquí hay un museo también que es Premio Pritzker, bueno, y es una ciudad en cierto modo contemporánea, pero tiene un centro histórico muy importante porque fue la primera ciudad hecha para peninsulares una vez digamos, que lo que entonces era el virreinato de la Nueva España empezó a ser una cosa importante para lo que era el Imperio Español. Hay esta estatua, que es los 4 fundadores: Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, Motoliña, asoma por ahí, es un franciscano correcaminos que iba pues, convirtiendo a los nativos que había por las tierras, el obispo Juan Garcés, que era el que tuvo el sueño, por eso se llama Puebla de los Ángeles, se aparecieron los ángeles en sueño y le dieron el trazado de una ciudad, y el oidor Salmerón estaría en la otra, en el reverso de este monumento. Este monumento está en una parte del centro histórico de Puebla, porque de eso es de lo que quiero hablar. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la historia de Puebla? Hay un momento en el que Hernán Cortés decide que si siguen viviendo en Tlaxcala todos los que llegan de la península, los tlaxcaltecas iban a estar hartos de los peninsulares. Ya todos eran, digamos, súbditos del mismo imperio, pero claro, no es lo mismo llegar a una casa y estar invitado un fin de semana que si no llegas un mes y de otro mes y te quedas, y al final pues... Entonces decidieron hacer una ciudad cerca de Tlaxcala, prácticamente a una jornada, pero que sirviese para alojar a los peninsulares que llegaban hasta donde sus aliados, pero para no, digamos, inundar su ciudad con gente de la península. En ese momento que deciden, los fundadores son esos 4, y hay un personaje que no ha pasado a la historia en ningún sitio, pero que yo, entre los anales que fui descubriendo cuando me empecé a enganchar de la historia de la ciudad, este señor, que es Gattinara. El canciller Gattinara es el gran canciller de Carlos V durante 3/4 de su imperio, de su reinado, de su historia. Y le dice: bueno, emperador, ya que vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer la mejor ciudad que se pueda hacer en este momento. Vamos a intentar... Y yo siempre digo que es la primera ciudad ideal de la historia, ¿no? Porque en aquel momento, con aquella mentalidad, pues la mejor ciudad que se puede construir pues es la Nueva Jerusalén. Y el escudo que da Carlos V a la ciudad es, en cierto modo, la representación de la Jerusalén celestial que en la visión del profeta Ezequiel baja en Apocalipsis, ¿no? Es KV es Carlos V, es un número romano, y está la ciudad con las 3 puertas a oriente, las 3 puertas a occidente, las 3 puertas al norte, las 3 puertas al sur, y las 5 torres, ¿no? Que es la descripción del profeta Ezequiel. Y a partir de allí se intenta pues, que esto se plasme de una manera lo más... con la mayor ambición, en el buen sentido de la palabra, posible. Estos planos que me he ido encontrando, este me parece muy atractivo porque es, bueno, por los colores y por lo abstracto, en cierto modo naif, pero a la vez muy sugerente. Ahí se ve uno de los volcanes y el atardecer. Esto sería, en cierto modo, el valle donde se asienta Puebla. Y Puebla se traza, como todas las ciudades, digamos, españolas, herederas digamos, de lo que se aprendía de Roma, pues se traza pues, muy a cordel, en la que bueno, las manzanas bueno, tienen una composición muy geométrica, y lo único que no es geométrico es el río San Francisco, que se ve aquí en este, bueno, que lo veis todos. Vamos a ver esto, se me claro. El río San Francisco, bueno, viene esta dirección y, digamos, esto sería el oeste y el este, poniente y oriente. Las calles se nombran, esta es la catedral, este es el Zócalo, está el ayuntamiento ahí, y a partir de aquí hacia acá, esto es un eje X y un eje Y, este es el punto cero de abscisas, el Zócalo, y digamos hacia acá es la calle
esta tiene nombre, pero este serían la 2, la 4, la 6, ahí serían la 3, 5, así, y en el otro sentido igual. Unas son calles y otras avenidas. Y tal, pues son calle 3 norte, si está a este lado y 3 sur, si es hacia el otro lado, y oriente y poniente, si son a un lado o a otro del eje Y, digamos, ¿no? Bueno, en este trazado de la ciudad se plantea, bueno, aquí hay una maqueta, perdón, aquí hay una maqueta, digamos, de lo que es el centro histórico, y el salto de lo que es la ciudad moderna al centro histórico, pues la verdad es que es casi como un salto aparte de lugar, casi de tiempo, ¿no? En el centro, de esos rascacielos que hemos visto ahí en la lejanía, a 10 kilómetros, pasamos a este trazado y a este ambiente que se ve aquí. Esta es una maqueta que está en el zócalo de la ciudad, frente al ayuntamiento y frente a la catedral. La catedral no es la primera que se hace, en este momento es la catedral más alta de México, más alta que la Ciudad de México, porque Puebla en un momento determinado tiene unas condiciones tanto geográficas como sociales que plantean que pueda llegar a ser la capital, pero que nunca lo es. Pero en un momento determinado tiene la ambición de tener una catedral más alta que la ciudad y, bueno, esas cosas que pasan entre ciudades rivales. Se plantea como capital porque en un momento, porque el galeón de Manila, que es la ruta que iba desde Manila, que volvía de Manila, pasando cerca de Japón, y después llegaba a América enfrente de la actual San Francisco y bajaba hasta Acapulco. Después, para no tener que llegar a Ciudad de México y pasar por el Paso de Cortés, atajaban por Puebla y de Puebla iban a Veracruz. Era un camino mucho más corto que el comercial y es una ruta que duró 400 años. Entonces, realmente Puebla fue una ciudad muy importante en la época del virreinato. Digamos, estamos en el centro. Esta es la catedral actualmente. Todavía hay una historia interesante para nosotros. Aquí está el escudo. No sé si yo lo veo mal por la perspectiva, pero yo creo que está fugada en las alturas. Bueno, este es el escudo del Imperio Español, que en la época de la independencia los poblanos lo taparon con yeso porque había orden de dejarlo liso, y después se quitó el yeso y en este momento todavía resiste ahí, ¿no? Y esto, digamos, es la imagen del Zócalo. Este es el ayuntamiento. Y esta es la avenida Juan de Palafox y Mendoza, que sale desde el punto 0 de Abscisas. Si fuese el eje X, estaríamos empezando en aquel, vamos a ver si me aclaro, ahí hay una calle, ese es el cruce del eje X, el eje Y es ese y este sería el X, ¿no? Avenida Reforma es de aquí hacia allá, avenida Juan de Palafox y Mendoza es lo que es el Zócalo, el ayuntamiento, y esta calle que viene hacia acá. En un momento determinado, pues llegamos por Puebla. Esta es una imagen de los diferentes edificios que hay en esta calle. Son bueno, pues palacios, sobre todo barrocos, de la época bueno, y esto se va reconvirtiendo la ciudad en algo un poco más, peor conservado, digamos. Tiene mucho ambiente, pero peor conservado. Y en estos barrios, cuando ha cruzado el río, es donde empezamos a desarrollar una serie de proyectos porque parecía que era un barrio como muy atractivo, muy sugerente en cuanto a ambiente. No eran los palacios del centro histórico, pero estaban a 400, 500 metros y había un ambiente pues, en el que se podía intervenir para proyectos en los que hubiese una fusión de arquitectura preexistente con arquitectura contemporánea, que era un poco lo que nos parecía atractivo en Puebla. Este es el teatro de la ciudad, el más antiguo, que en este momento sigue teniendo uso en América. Bueno, esto es la iglesia de San Francisco. A un lado y a otro del río estaban encomendados a dos órdenes importantes, los franciscanos y los dominicos. Todavía no habían llegado los jesuitas. Este es el barrio del Alto. Esto es la casa de gobierno, en este momento, del gobernador del estado de Puebla.
calles, el ambiente de esta zona del centro histórico, y en esta zona es donde nos pareció interesante que podíamos trabajar. ¿Cómo surge esto? Realmente es un encuentro con Puebla en el que, como os decía, fruto de la casualidad, en el que llego por una invitación y veo que hay como posibilidades de lo que es patrimonio de la humanidad, que es todo lo que es el centro, montar una sociedad que se dedique a restaurar, en cierto modo, restaurar con cuidado y intervenir de un modo arquitectónico en lo que son edificios de este tipo, ¿no? Bueno, este es el ambiente que había por la ciudad, este en concreto es un detalle del Callejón del Muerto, la ciudad está llena de historias. Aquí pusieron esta cruz, que además está muy bien cuidada, siempre tiene sus flores y tal, pues en recuerdo a una persona, a un espíritu que vagaba por aquí, que asustaba a la gente y que, bueno, se desaparecía. Bueno, había una leyenda por ahí, un muerto que se murió en malas circunstancias y que entonces su espíritu estaba por ahí vagando. Entonces pusieron esta cruz y hay un montón de historias en la ciudad, en los puentes, la historia de la Llorona. Es una, en ese sentido, una ciudad como muy sugerente para cosas de este tipo. Este es el Callejón de los Sapos, en el que, bueno, pues ahora se ha convertido en una zona donde hay muchos anticuarios y tal, pero que también tiene un ambiente, como veis, pues atractivo, ¿no? Bueno, y este es el barrio de Analco, donde tiene su sede una sociedad que organizamos, que es una sociedad promotora que tiene como objetivo social restaurar edificios del centro, únicamente en la zona de lo que es patrimonio de la humanidad. Ahí se ve al fondo la catedral. Nosotros hemos empezado ahí atrás, está el Zócalo ahí, esta es la calle, la avenida Juan de Palafox y Mendoza, que llega hasta el río, que os enseñaba antes, que dividía en dos zonas la ciudad. Aquí, como veis, se hace mucho más, los palacios se han convertido en casas más pobres. Ahí está la catedral y detrás, la iglesia de los jesuitas, que llegan más tarde que las otras dos órdenes, pero pues imponiendo un poco su presencia. Y lo que en esta calle hemos recorrido antes, bajando, hemos llegado hasta el río, que en este momento está canalizado, se canalizó en los años 60, aquí subiendo, pues se convierten en edificios mucho más austeros. Bueno, y nos pareció muy sugerente intervenir aquí. Este pavimento, que era un mal asfalto, y como veis están las aceras bastante mal conservadas, en un momento determinado, no sé si porque convencí o porque se dieron las circunstancias, había unas casas que empezaron a parecerme sugerentes para intervenir y, por ejemplo, esta que se ve ahí que se vende, esta que no se vendía pero conseguimos comprar después y estaba con este ambiente, y el ayuntamiento, cuando empezamos a hablar con ellos y proponerles un plan, que era este, que después le dieron en la Bienal de Arquitectura, la Bienal de Urbanismo y Arquitectura, pues fue finalista, pero no sé en qué acabó. Bueno, planteamos al ayuntamiento un esquema en el que, partiendo de la avenida Juan de Palafox y Mendoza, que es esta es la catedral, este es el ayuntamiento, como os he explicado, esto es lo que os he dicho del eje X y Y, ¿no? Esto es Reforma de aquí para allá, Palafox de aquí para allá, y había una serie de zonas que se podían peatonalizar. Aquí hay un palacio de congresos, esto es la casa de gobierno que antes os he enseñado un poco desde lejos, la casa roja que se veía está ahí, y aquí, esto es un mercado, y aquí había unas posibles intervenciones que podían generar una recuperación del trazado de estos barrios. Estos son los barrios fundacionales, el barrio de Analco es este, el barrio de la Luz, cada uno tiene su parroquia, la parroquia de Analco está aquí, la parroquia de la Luz, que es la única que tiene planta de cruz griega de Puebla, es la que os enseñé antes una foto, está en esta esquina, y este es el barrio del Alto, cuya iglesia se veía detrás del Palacio de Gobierno que está ahí detrás, esa iglesia que se ve en ese lateral. Bueno, al ayuntamiento le propusimos una intervención, bueno, en la que ellos no tenían que poner nada más que buena cara. Y dijeron, no, ponemos buena cara, pero podemos, pues, por ejemplo, pintar las fachadas de las casas
de la avenida Juan de Palafox, y además en un momento determinado podemos incluso ayudar en la urbanización de la avenida Juan de Palafox en Mendoza, porque es una cosa que teníamos relativamente prevista, no sabíamos en qué época, pero aprovechando las circunstancias de que si vosotros queréis empezar a rehabilitar algo, pues podemos ayudar. Y entonces, pues, en un momento determinado, pues se pusieron manos a la obra de una manera sorprendente, porque incluso ante nuestra incredulidad, pues empezaron a quitar el asfalto, el mal asfalto que había, se levantó todo el trazado de la calle, se hizo un saneamiento relativamente nuevo y se empezó a trabajar en lo que era la calle, aprovechando que, bueno, nosotros habíamos tomado posiciones en algunas casas, ¿no? Claro. Aquí hay como aquí hay patrimonio, hay el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son unas personas complicadas de trato y que tuvimos como año y medio de negociaciones con ellos porque pues, todo lo que está en el subsuelo hay que pedirles permiso. Y son además una organización federal, no depende del Estado, sino depende tampoco depende del gobierno central, es un organismo autónomo que va un poco a su aire. Bueno, llegamos a conseguir que esta calle, que la avenida Juan de Palafox, se transformase, se adoquinara, no con adoquines como nosotros queríamos inicialmente, que era recuperar las piedras que había habido en tiempos inmemoriales y que hay en las calles laterales, con los adoquines modernos, pero bueno, pues hubo, digamos, muy buena voluntad buena voluntad por su parte y yo creo que capacidad de convencimiento por la nuestra. Bueno, entonces estos edificios que se ven aquí en primer término, que todavía están con los carteles de venta, simultáneamente empezamos a rehabilitar para conseguir hacer un proyecto que fuese fusión entre lo nuevo y lo viejo. Que es prácticamente lo que nos hemos estado dedicando durante este tiempo. Bueno, aquí estamos empezando bueno, hay muchas historias interesantes. La mina de oro estaba regentada por una señora por la que tuve gran amistad, pues, doña Lilia, que había trabajado en Alemania, en la Volkswagen, y bueno, pues ella me consiguió el contacto porque ya estaba arrendada, vivía ahí detrás, consiguió el contacto de los copropietarios de la casa esa, porque esa casa era imprescindible para hacer el proyecto que yo más o menos tenía en mente. Y bueno, pues entonces empezamos con la gestión de estas dos parcelas. Bueno, aquí hay unos primeros croquis en los que, bueno, pues este es una parcela que venía por aquí atrás, había otro que daba al frente y bueno, pues empezamos a enseñar al ayuntamiento cosas de este tipo. La verdad, pues ellos no se habían encontrado nunca con gente que no fuese especialmente especuladora, sino bueno, que nos gustase arquitectura. Y pues yo creo que tuvimos la suerte de entrar con buen pie en ese sentido y bueno, se pusieron, como habéis visto, a ayudar maniobrando en la calle y tal. Bueno, estos son unos renders que hicimos por allá muy primitivos, pero que lo he traído porque después tiene cierto parecido con lo que acabó siendo, ¿no? Propusimos retrasarnos mucho respecto a la calle para que no pasase esto que se ve aquí, que es que el edificio no llamase la atención y que se mantuviese la silueta del barrio. Les gustó tanto a los de Lina como a los del ayuntamiento. Entonces hicimos un edificio en el que en realidad hicimos una especie de planeamiento para el barrio, bueno, que estaba plasmado en una hoja, no eran tochos de los que hay aquí en Europa. Simplemente, bueno, pues que los edificios se retrasen 8 metros respecto a la calle principal, si la calle es más de 15 metros, y 5 respecto a las calles secundarias, ¿no? Y cosas de ese tipo. Y que la altura máxima, que eran 17 metros, la bajamos a 15. Bueno, hicimos, bueno, estos son diferentes croquis ahí en el estudio, que era en la propia obra. Aquí íbamos rompiendo el edificio para que no hubiese una masa, un volumen que impactase demasiado en el barrio. Bueno, se ve aquí pues, que el edificio se va fragmentando como después. Son fotos que he ido rescatando por ahí de lo que quedaron después de un robo de teléfono. Porque las fotos las hago todas con el teléfono. Bueno, aquí empezamos a ver
los primeros planos del trazado de este primer edificio, que es en el que me voy a centrar. Aquí hay, estas son, bueno, hay un procedimiento que hay allí en México que hay que fusionar para hacer los edificios. Puedes hacer en una parcela, o si tienes más de una parcela tienes que hacer un proceso de fusión de los predios, que bueno, pues hay que ir hasta el notario, que lleva meses de negociaciones, pero bueno, conseguimos fusionar estos dos predios para hacer un edificio, porque si no teníamos que hacer dos entradas independientes y todo por duplicado. Y entonces, pues estas son las dos imágenes, las dos casas que habíamos empezado a tratar. Esta era la medianera, y a partir de ahí hicimos un edificio en el que se mantenía todo lo que no eran los patios, porque estos edificios normalmente son casas del siglo XVI, en este caso, que tenían unos patios aquí detrás y que habían sido colonizadas por lo que se llaman vecindades. Las vecindades son unos espacios en los que llegan gente de diversos lugares, alquilan un trocito de patio, se pone una tejabana y vive ahí una familia. Entonces aquí había, en concreto, pues en este edificio había 11 vecinos y en este había 4. Todo esto se había colonizado de tejabanas, con uralita y tal, y habíamos, bueno, pues empezar a limpiar, rescatamos los muros que había, se veía que eran antiguos, que son estos que están en negro. Había que negociar con el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que podíamos tirar, lo que podíamos no tirar, porque la idea del INAH era que no se hiciese sótano. Para mí era imprescindible hacer un sótano para guardar los coches, porque si no, pues en la calle no se pueden dejar los coches ni aquí ni allí, pero allí menos, porque te los despiezan, ¿no? Bueno, poner que por lo menos te roban el retrovisor. Bueno, el caso es que después de tener 1 año y medio de negociaciones con el INAH, dicen, está todo resuelto y lo único que no se puede hacer es sótano. Bueno, pues no quiero ni un informe escrito de eso. Vamos a ver cómo podemos hacer el sótano. Y después de unos 6 meses, sin dar dinero, conseguimos que el INAH nos aprobara el sótano. Bueno, entonces se hizo un sótano en el que a cambio les regalamos los planos, porque ellos no tenían ningún levantamiento, y bueno, pues acabamos como amigos. Bueno, aquí se ve un poco lo que es el trazado de los... Pero que tampoco voy a contar la historia. En realidad la arquitectura casi son estas imágenes, no voy a contar por aquí se entra y tal, pues, es casi ocioso, ¿no? Bueno, simplemente pues esto era la parte noble de la casa, de la primera casa que había aquí. Teníamos esta parte que era noble y esta otra parte que asoma aquí, que también se veía que era... Lo demás estaba todo en ruinas, se habían ido invadiendo todo con uralitas y tal, todo esto. Y aquí había un antiguo patio que nosotros pues no pudimos mantener, aunque sí se queda hay unos sitios donde estos muros se mantienen, algunos se desmontan y después se reconstruyen, y bueno, más o menos estas trazas son las que se mantienen hoy en día y sobre las que se superpone la arquitectura contemporánea. Aquí aparece, que es lo que es la operación importante, esta grieta gris, que es un patio que a mí me sirve como para iluminar todas estas zonas y que además es lo que hace que nos alejemos de esta calle, para que este edificio, que después acaba siendo el edificio, en realidad tiene esta geometría. Aquí nos retrasamos para generar este patio y aquí nos retrasamos. Todo esto en las plantas de arriba se queda bien a este nivel, de tal manera que la envolvente, digamos, del edificio hace esta especie de U, aunque después va cambiando de alturas, ¿no? Después yo creo que se puede intuir mejor. Bueno, aquí esto se reconvierte en apartamentos. Apartamentos que tienen el objetivo de que gusten a unas personas con el perfil de los que estamos aquí presentes. O sea, que llegue un gringo, como dicen allí, y le guste, y llegue un europeo y le guste. Porque los poblanos, en general, el centro histórico lo desprecian. El 80% de los poblanos a lo mejor va en Navidad porque venden una cosa muy rara que solamente se encuentra en el centro. Es como, digamos, la gente que antes vivía en Aravaca
y que no iba al Madrid de los Austrias, porque era una cosa, es que ahora Madrid ha evolucionado, pero Puebla está en ese proceso de evolución, pero todavía no pasa como Madrid. O sea, hay mucha gente de las familias poblanas que viven en un campo de golf en La Vista, está a 10 kilómetros de autopista del centro, pero no van al centro nunca. Bueno, entonces yo intuí que el perfil de gente que podía hacer gustar estos edificios éramos nosotros, o sea, europeos básicamente y canadienses y estadounidenses. Bueno, a partir de ahí empezamos a elaborar unos proyectos que tuviesen un proyecto que alojara apartamentos que fueran singulares, aprovechando que todo era distinto y que según nos íbamos encontrando cosas, íbamos pues, investigando, pues el proyecto podía tener el atractivo de esa fusión de las dos arquitecturas, de lo viejo con lo contemporáneo y cierto, bueno, y cierta esta posición. Aquí, bueno, se planteaba en esta casa, que después hay una historia con el estacionamiento, aquí se ve un poco más, ya se empieza a intuir este patio y este edificio, o por lo menos yo lo intuyo. Aquí hay un vestíbulo, allí le llaman lobby, pero no sé cómo, un espacio de reunión para los propietarios. Se cruza este patio y empieza a ver el patio principal, y de ahí empieza a ver accesos a diferentes departamentos, que por ejemplo este pues es un dúplex que vuela sobre este aprovecha cosas que nos íbamos encontrando, ¿no? Y esto es un espacio reservado para una dotación a posteriori. Este es otro apartamento, por ejemplo, que tiene estas dos dormitorios con una salida de un patio a través de una terraza, pero ahí arriba, y se iban aprovechando lo que nos íbamos encontrando. Lo que nos encontrábamos era cosas de este tipo. Bueno, estos siguen siendo planos, aquí les salen las terrazas que se van a utilizar después como, esta es como para fijarse porque después es un sitio muy atractivo. Es un espacio común, aquí bueno, son unas escaleras, se salía pues utilizando los recursos de arquitectura tradicional española, de las que siempre nos enseñaron los maestros, las salidas en Z, bueno, todo un poco está referenciado a lo que hemos aprendido aquí, ¿no? Bueno, ahí arriba pues se ven los paneles solares, bueno, en cierto modo la arquitectura se planteaba con una ambición que yo creo que fue el éxito de la propuesta, de que había una ambición de la buena, incorporar cierta tecnología, y yo creo que eso fue un poco lo que nos hizo tener. Bueno, estos son. No, bueno, esta foto, este apunte me pareció atractivo porque la fachada que daba al norte, a la principal, la que daba a poniente, pues realmente costó mucho encajarla. Y aquí hay unos planos de final, digamos, estos son de final de obra, en el que bueno, se ve la evolución de esa fachada que tenía en el render anterior, tenía unos cubos que después acabó pues una cosa. Y aquí lo que sí se ve con más claridad es, digamos, cómo se va rompiendo el edificio para no tener una presencia un volumen muy importante dentro de lo que es la calle, ¿no? Esto es una operación que se nos ha estancado porque es un edificio de los años 60 que es un injerto dentro del predial, pero que hay un problema de herencia y estamos ahí en proceso de adquisición de este pequeño predio, ¿no? Pero bueno, en este momento, digamos, está en blanco porque no es propiedad. El edificio está por detrás, pero aquí delante no se puede. Aquí descubrimos que estas ventanas, estas puertas que antes estaban regularizadas, pero como 1 metro más abajo, descubrimos que en algún momento habían sido más altas y bueno, reconstruimos en cierto modo todo lo que era las persistencias. Bueno, estas son unas secciones en las que bueno, pues íbamos adaptándonos al. Esto es lo que teníamos, como se ve, y empezamos a restaurar. Aquí, si os fijáis, había unos azulejos puestos, unos zócalos de azulejo que habían puesto para eliminar cierta humedad, que fuimos suprimiendo, y nos íbamos encontrando cosas. Una taquería, tacos Popeye, de repente picando en la pared aparecía pues esa puerta, que la pintura era del siglo XVI,
y que después se convirtió en la puerta principal de Cesroa. Que hay unas imágenes de los cascos de los albañiles cuando estaban trabajando. Nadie usaba ni casco ni chaleco. Bueno, y después sorpresas como esta. Estábamos derribando una pared y no habían, gracias a Dios estaba yo ahí y vi que aquí habían empezado a derribar y me pareció que había un arco. Dije, no, pero a ver, vamos a quitar lo que llaman ahí repellado. Vamos a quitar el repellado y aparecieron estos 3 arcos fantásticos que además estaban rellenos y que se construyeron rellenos, por lo que se ve es un método que se usaba bastante allá para que los muros no fuesen por esbeltez, aunque tiene 80 centímetros, pero vamos, para que no se cayeran, en realidad están arriostrados de vez en cuando por arcos rellenos. Eso nunca se pasó a través de ellos. Aquí se ve un poco la excavación que estábamos haciendo del sótano. Y entonces esta fue una de las mayores sorpresas y alegrías del proyecto. Aquí se ve los 3 arcos ya más o menos liberados de lo que era el repellado. Esto nos hizo retrasar la estructura para no tocar este trozo de muro y cambiar la distribución y cambiar muchas cosas, pero yo creo que ha compensado. Bueno, y aquí se ve el proceso de excavación del sótano, que teníamos que ir con mucho cuidado porque estas casas de al otro lado de la medianera pues son del siglo XVI, están cimentadas simplemente sobre la tierra. Entonces teníamos que ir, ahí nos acordamos de Urmeneta y de nuestros profesores de construcción, ¿no? Bueno, íbamos recuperando todo tipo de cosas que nos encontramos. Estas vigas de madera están hechas la foto a través de un agujero en una pared que también nos encontramos aquí. Esto es un imprevisto. El pavimento de baldosa hidráulica que se había puesto durante los comienzos años del siglo XX, pues también lo rescatamos, cosa que realmente los albañiles ahí les sorprendían, decían, este tipo loco, ¿qué quiere hacer con esto? Y porque ellos lo tiran todo. Estas son las imágenes de las vigas que estaban pintadas de diferentes, las vigas de madera de los techos, que pues cada uno se había pintado un poco como quería. Incluso las piedras, dedicamos a hacer un almacenaje de piedras. Estos son ladrillos nuevos, pero usamos los ladrillos artesanos, lo que aquí llaman ladrillo de tejar, ladrillo macizo 100%, no como aquí que tiene que tener, macizo es el que tiene, no sé, 30% huecos, ¿no? Y esto es un poco la imagen de la terraza que antes os había enseñado en el plano, ¿no? Que empezó esa imagen a posteriori, pero con unas losas que conseguimos que nos fabricaran en un pueblo de al lado de 60 por 60, bastante atractivas en cuanto a su color y su textura, ¿no? Incluso hay algunas que tienen huellas de un gato que ha pasado mientras estaban secando y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, junto a eso, pues había que plantear tecnología contemporánea para el edificio central, y pues nos ayudó un ingeniero especialista en sismos y que ha hecho algunos de los rascacielos más altos de la ciudad, pero que se prestó a hacer un edificio tan pequeño, aunque bueno, para él estaba muy ordenado. Y aquí empezamos a trabajar en el proceso de reconstrucción de lo que eran, aquí se ven pues un muro antiguo, que era este es un muro reconstruido. Bueno, y ahí empieza a haber tipos, empezamos a hacer pruebas con pintura. Aquí el maestro pintor, que se llama Víctor, le volví un poco loco con el color vermellón, color, como decían ellos, más cardenal. Bueno, y ahí son diferentes pruebas de algunos de los inventos. Y empezamos a colocar, ya están las ventanas, estas son las ventanas en su verdadera dimensión, son ventanas, en algún momento fueron puertas, y aquí están colocando ya las rejas, digamos, que se iban colocando. Siempre la misma reja, aunque en algunos sitios quedaba, en función de la calle, pues queda un poco suelta en algunos sitios, pero como pieza de articulación. Y aquí se ve un poco el proceso de construcción del edificio, en el que, bueno, este es el tema que tenemos ahí incrustado. Los edificios ya rehabilitados más o menos en su relación con la calle, la catedral al fondo,
y aquí los diferentes volúmenes que iban surgiendo por detrás para no estar en primera plana, en primera línea de la calle, que se retranquean, digamos, 8 metros en este sentido, y ahí dentro es donde está el patio, ¿no? Ese que os he enseñado. Bueno, estas son las imágenes del patio. Aquí se ve lo que hemos hecho con las baldosas, estas hemos hecho unos mosaicos, bueno, pues combinándolos de una manera como más contemporánea, y empieza a haber pues una vegetación. Bueno, parecía muy interesante que hubiese vegetación en este patio, a pesar de que está sobre un estacionamiento, ¿no? Bueno, pues hay pues, con piedras y con, bueno, pues, una vegetación muy de la zona y muy de aquí también, de Castilla en el fondo, ¿no? Bueno, estos son los arcos que en este momento ya están, bueno, se ve que la losa, que nada toca con los arcos, pero que están, digamos, ya formando parte del edificio contemporáneo. Este es un pilar del edificio actual, moderno. Ahí hay una grieta de articulación con los arcos, y hay la escalera que sube a la entreplanta de este apartamento. Y ahí también el muro pues, no toca con la pared, e incluso esto que se quedó ahí pues, se ha mantenido. Y en este momento, pues ahora, respecto a esta foto, pues ha mejorado, aunque por aquí en los agujeros tiene como unas velas. Por la noche la verdad es que hace como muy escenográfico, ¿no? Unos pasitos bueno, este es un detalle de uno de los arcos. Esta es la zona gracias a la cual se libró de ser derruida la pared, porque esta es la que descubrimos que había aquí una especie de trasdos de un arco de ladrillo. Bueno, estas son las fotos ya del espacio, el vestíbulo que os decía antes, o lo que ellos llaman lobby, en el que hay esta puerta. Esto es lo que habíamos visto antes. Aquí quedan rastros. Bueno, esta puerta, mucha de la pintura que había, pues se pintó porque esto estaba arruinado, la clave, hubo que repararla, pero este perfil de esta especie de oreja está tal cual. Aquí aparece esta ventana que también era tal cual. Esta pintura, este trozo es antiguo, eso es antiguo, y hay una superposición de cosas antiguas. Aquí en el pavimento hay una alfombra de losas de piedra que conseguimos recuperar. Hicimos bueno, pues un trabajo, digamos, de casi tejer una alfombra con piezas nuevas. Este es un candelabro que se usaba en las Semanas Santas, se llama un tenebrario, se usaba en las haciendas del virreinato, se iban apagando las velas, se encendían en el Viernes Santo, en el Domingo de Resurrección, perdón. Y bueno, pues un mueble de Ikea, diseñado por un japonés, y bueno, cosas aquí ya, fusión de la arquitectura. Ahí se ven las escaleras que tienen unas losas, las 3 primeras gradas, pues tienen unas losas también recuperadas, y además es arquitectura están hechas más contemporánea. Bueno, y fusión de cosas muy típicas de México, la silla Acapulco, con unas mantas, unas alfombras hechas por artesanos de Yucatán, y esto es una Santísima Trinidad que había estado en la intemperie en una hacienda, y bueno, aquí está la paloma del Espíritu Santo, y Dios Padre y Dios Hijo, y aquí hay una pequeña, si fijas, la cara de una serpiente, en que se supone que es el diablo. Vamos. Y entonces está en uno de los apartamentos. La ventaja de esto es que después hemos tenido la posibilidad de diseñar los interiores, en muchos de los casos, no en todos, porque hay gente que ha comprado un apartamento y se lo ha diseñado a su manera, y otros que nos han encargado diseñarlo, han visto cosas que les han gustado, y entonces pues hemos ido trabajando un poco a nuestro aire. Bueno, este es el mismo apartamento visto hacia el otro lado, en el que hay pues superposición de muchas cosas, realmente de todo tipo. Este es un Cristo de Guatemala, barroco, un baúl de Olinalá, con unas sillas réplica de los Seims.
bueno, cerámica de Talavera tradicional, bueno, pues hay un poco collage de todo, ¿no? Y aquí hay un Santiago Matamoros, que es espectacular y que en México pues casi no lo conocen, ¿no? Bueno, otra imagen del patio. Se incorporó al patio este ascensor panorámico que de alguna manera sale desde el sótano y que genera un efecto sorpresas, digamos, aparte de la entrada peatonal que estaría aquí detrás, pues desde el sótano, desde el estacionamiento, se sube a esta planta o a las dos plantas superiores de este ascensor. Bueno, este es otro apartamento en el que, bueno, pues con unos colores muy diferentes, un amarillo dorado y unas alfombras también de la región, tejidas por una gente de Oaxaca. Y bueno, en el que se recuperan de una manera, pues, más o menos heterodoxa, no tocan el techo y tal, pero hay vigas, todas estas vigas que hemos ido encontrando y después hemos ido recolocando por diferentes sitios. Este es el vestíbulo, en el vestíbulo en el que ahí se ve la calle, la reja, la alfombra de piedra antigua en la que hacía referencia. Este es otro tapiz, hace como de puente, hecho con los collages las baldosas hidráulicas encontradas. Bueno, un muro restaurado, reconstruido. Ese está restaurado y este está reconstruido porque aquí debajo hay sótano, digamos, de aquí para abajo. El edificio, eso es edificio antiguo y esto es edificio moderno. Aquí, digamos, este muro está cosido ahí por esa cremallera en el que de alguna manera acusa que son dos muros, que era el mismo muro que en este momento está tratado de diferente manera. Esa es la cruz de la primera, ahí se celebra el Día de la Santa Cruz, patrono de los albañiles y de los arquitectos, de la gente de la construcción. Cada año se pone una cruz y esta fue la primera que se puso y ya la hemos dejado ahí, digamos, como referencia. Está la intemperie porque por aquí, como se ve, llueve, ¿no? Digamos, por aquí, por este patio, la relación entre interior y exterior, aunque Puebla es una ciudad que es relativamente fría en algunas épocas del año, pero bueno, esa relación, no hay un dentro-fuera tan claro como puede haber en Pamplona, ¿no? Bueno, y esta es una imagen del estacionamiento en el que cada uno iba poniendo había una serie de condiciones para poner el nombre de las plazas. Esta era mía, como se puede notar. Y lo atractivo que tenía este estacionamiento, aparte de, bueno, esta entrada, cada uno está dotado de cargador para coches eléctricos que está vinculado al contador del apartamento, y después está dentro el trazado de lo que eran los patios de lo que eran las casas antiguas. Está hecho con piedra, los muros que digamos, derruimos para construir, aunque estaban a esta cota, nunca estuvieron aquí hasta abajo. Vamos a suponer que es la cimentación, y después con hormigón está hecho lo que eran patios o espacios vacíos. Y después pues hay otras circunstancias como que no hay bajantes, hemos procurado que no haya tubos vistos y que, bueno, pues el espacio sea un poco más agradable que lo que suele ser en un sótano normal. O sea, de hecho, ahí, al fondo se ve esa luz que asoma es de la zona de lavandería. Cada departamento tiene un espacio ahí con su lavadora, con una zona común con unos ventiladores para poder tender la ropa y que se seque, y una zona de plancha, que es esa mesa que se ve ahí, que se intuye. Aquí hay una zona de unos sillones para poder, mientras saca la lavadora, pues poder estar leyendo o lo que sea. Y está el cuarto de seguridad para los vigilantes, unos aseos para los conductores. Bueno, hay una serie de dotaciones por ahí detrás que quizá en España no sean costumbre de utilizar, y aquí hay escalera que sube. Esa luz que entra es la del ascensor, y por aquí hay una escalera, digamos, suponiendo que falle el ascensor, de comunicación con la planta de arriba. Bueno, y aquí se ve muy bien
la relación entre lo que era patio, por ejemplo, en la casa antigua que había un patio y esto era habitación, estaba construido, ¿no? Incluso las puertas estaban marcadas, se marcaron por ahí con unas losas especiales. Ahí volví a ver otro patio, que estaba en otro sentido, y que se quedó como trazado en el suelo del estacionamiento. Y que, por ejemplo, a los de Lina les gustó como idea, les pareció muy atractiva, porque estaba marcado, digamos, la prehistoria del edificio. Bueno, esta es una imagen, digamos, ya en lo que se parece bastante entre comillas, al render aquel de los principios, en el que bueno, pues se ve la entrada, digamos, que están estas puertas, esta es la entrada principal, esta es la casa que hay que conseguir, este espacio, este es el local que está en la esquina, aquí es donde estaba la mina de oro, que ahora se supone que va a ser un restaurante, y aquí hemos rescatado pues lo que hemos podido, porque para allá arriba era mucho peor, lo que hemos podido de para darle un carácter también como más, para enseñar la piedra, lo mismo que aquí, y ahí asoma por detrás el edificio moderno, ¿no? Contemporáneo, que por ahí detrás seguiría. Esta es una imagen desde desde la calle 12, 12 Sur, llamando en términos de allá. Digamos, esta es la calle 12, la avenida Juan de Palafox, que no tiene nombre, y como Palafox es la que divide entre norte y sur, pues esta sería de aquí hacia allá es norte, de aquí hacia acá es sur. Para entrar al estacionamiento, esta ventana que se ha quedado petrificada en el siglo XVI, y bueno, ahí todavía no están puestas las carpinterías. Esta foto no es final es bastante anterior a la otra. Imágenes, esta que es aquel paramento, aquel volumen que salía, que estaba un poco torcido respecto al trazado del edificio y que sigue estando un poco torcido, en el que se copió, digamos, este frontón que había, bueno, y esta ventana que apareció, que probablemente pues, nosotros este nivel lo hemos subido unos 30 centímetros para que la entrada de estacionamiento pudieran hacer a los coches a pie llano, y esto era una puerta, yo creo que serían para caballos o para algún elemento más, algún animal, porque no cabían las personas, ¿no? Y se quedó pues casi como un cuadrado. Ahí estarían los arcos que hemos visto antes. Esto es, pues ahí se ve el rojo cardenal que está en este vestíbulo, el verde ese que identifica a todo lo que es antiguo, a que todo lo que es reconstruido, y porque es el verde, este es el que se usa más en Puebla porque esta pintura en realidad es fruto de unas pastillas que se disuelven en agua, o era fruto, ahora es una marca comercial, pero antes la pintaban así, y este es un azul Klein en el que está pintado todo el edificio y que de alguna manera es una reinterpretación contemporánea del azul colonial que se usaba en la época y que está hecho con el Pantone que inventó o que patentó Yves Klein, ¿no? Bueno, y hay vegetación que va surgiendo. Estos árboles que van creciendo, esto está, digamos, en la terraza que os enseñaba antes. Aquí este árbol, en este momento, que se llama Eugenia, está saliendo mucho más, no es que se llame, la planta se llama Eugenia, es una Eugenia, está mucho más alto, ya empieza a tapar esta pared y a asomar desde la calle, y todos estos lirios persas que en principio son los que hacen de barandilla respecto al patio que está ahí dentro. Bueno, como nos interesa la fauna también, se compraron unos bebederos para colibrís, que no son los chinos habituales, horrorosos, sino estos son de cristal y bueno, son de colores. Entonces, pues la verdad es que han hecho bastante, bueno, hay colibrís que se acercan a beber y que están, digamos, entre eso igual que los grillos y tal, pues el jardinero se encargó de traer unos grillos para que hubiese canto por la noche en los jardines que hay en el patio. Estos son otras especies, aquí se ve bien los mosaicos estos que hicimos
fusionando las piedras, los azulejos que nos íbamos encontrando, bueno, se prestó cierta atención a que estuviesen las cosas encajadas, como pasa en España, ¿no? Vamos, en algunas obras en España, que estuviesen alineadas las piedras. Estos son los tabachines, son los árboles pues, que se dan allí, que, bueno, que se han macetado, aunque no sabemos si romperán las macetas, pero de momento están resistiendo. Y en este momento, esto es un Volkswagen Golf, serie especial que se vende en Estados Unidos, que usaron esta casa como sede de un anuncio para Volkswagen en Estados Unidos y que tenía el mismo color. Es una serie que no la venden en México, pero que sí se fabrica en México. Y entonces, pues, me hizo gracia que pues, salían de aquí marcha atrás, en el vídeo, en el anuncio, salían marcha atrás de esta casa y recorrían la ciudad. Bueno, y aquí están la gente del rodaje del anuncio de Volkswagen, que están estos y que les pidieron permiso para estar junto a la casa. Y también ahí se ve la catedral, se ven los jesuitas, un poco, digamos, todo esto lo que es el centro, pero que en cierto modo sí que tenemos la alegría de que, no sé, de que Volkswagen, que antes habría circulado por una autopista, pues se fue al centro a preparar este anuncio, ¿no? Bueno, esta es un poco la imagen del barrio hoy en día. La iglesia, la patrona la patrona del barrio, que es el Santo Ángel Custodio. La iglesia, esa es la parroquia, esa es la iglesia de Santo Ángel Custodio, que está, pues, al otro lado de la calle. Como veis, el pavimento sigue siendo, pues, este pavimento empedrado que da tan buen ambiente y tanto carácter. Y esta luz del atardecer, esta es la entrada de nuestro estacionamiento. Bueno, este hueco es contemporáneo, pero esta es la ventana antigua que hemos mantenido y otras ventanas de las calles, de las casas, digamos, que hay por alrededor. El callejón esto en realidad es el Callejón del Muerto, la cruz que os he enseñado estaba aquí atrás, digamos, es el callejón, y ahí detrás se ve la iglesia de Santo Ángel Custodio, que todavía toca las campanas durante la noche y que en España es una costumbre que se está perdiendo, ¿no? Bueno, desde la casa, con teleobjetivo y con un poco de truco, se ve esta imagen, que es la catedral, y la mujer, este volcán es la silueta, la mujer dormida, el Iztaccíhuatl. Aquí se intuye lo que es la cabeza, estaría detrás, que este es el pecho, las manos, y aquí estarían los pies. Y este es un cerro mágico, vamos, un volcán que tiene 5.200 metros. Aquí estaría, este es el Paso de Cortés y aquí estaría el Popocatépetl, que es algo más alto que este. Esto tiene nieve, probablemente en esta foto tenga nieve desde que estamos por aquí. Y la Catedral de Puebla, que es obra, en cierto modo, Puebla se la debe a don Juan de Palafox, que es este personaje con el que empezaba a hablaros. La biblioteca palafoxiana que fundó él, ya que dejó todos sus libros, está situada en la zona del Obispado, que está aquí detrás. Esto de aquí es lo que llamaban el primer rascacielos de Puebla. Es un edificio que tiene 8 plantas, el edificio María, que lo hizo un indiano asturiano. Y aquí en medio están los palacios, está la catedral, y cruzando están el palacio episcopal, y ahí está la biblioteca palafoxiana, que es en este momento la biblioteca más antigua y mejor conservada de México, porque las otras que eran, pues, en la época de la Revolución se quemaron porque eran de órdenes religiosas y, bueno, y por circunstancias. Y esta, sin embargo, se había cedido al pueblo y se respetó. Y en cierto modo, quiero cerrar con esta foto porque es una historia muy interesante, es un poco cerrar el círculo. Este es el parque de lo que algunos llaman la Chopera, pero en realidad son abedules de Mendevaldea, que es fruto de una historia que Conrad sabe muy bien. Pues en un momento determinado estaba en un solar dotacional que se dedicaba a que los perros fuesen a hacer sus necesidades en medio de Mendevaldea, y
pues con ciertas influencias que teníamos en aquella época, convencimos a la alcaldía de plantar unos árboles para que fuese un jardín, porque parecía que Mendevaldea no tenía mucha zona verde. Entonces, pues hicimos unas diagonales en el estudio para que se atravesase el parque lo antes posible, y para el sentido común, y después plantamos a un marco real unos abedules que crecían pronto. Ahí nuestro jardinero Juanma nos ayudó, de Villa Miranda, nos ayudó con mucha celeridad, había unas luces de vez en cuando, y apareció un señor un día por el ayuntamiento con un regalo de unas cerámicas de Puebla, y aquí pone Juan de Palafox y Mendoza. Bueno, pues como sabéis, nació en Navarra, tiene una historia muy interesante, murió en el Burgo de Osma, pero fue el personaje que de alguna manera consiguió que Puebla fuese lo que es hoy en día. Y, bueno, en cierto modo fue la persona que más poder ha tenido y lo ha administrado con más humildad en México, porque fue arzobispo, fue virrey y fue todo lo que se podía ser en aquel momento. Y acabó en Burgo de Osma, pues como obispo de Burgo de Osma, de una manera muy discreta. Y bueno, esta foto es de hace unos años, en otoño, pues probablemente el que vaya ahora pues, va a encontrar algo parecido. Yo creo que esto seguirá más o menos así, con este verdín por aquí, porque la foto no es de ahora, pero supongo que no la habrán quitado. Y esta talavera la trajo un mexicano que vino a hacer el doctorado a Pamplona, vamos, y la llevó, sé que el ayuntamiento y no sabían qué hacer con ella. Pues por casualidad la pusimos en este parque, y con esto quería un poco ya cerrar el círculo y ya acabar, ya ofreciéndome para responder a las preguntas que hayáis hecho. Bueno, pues un poco esto es lo que estamos haciendo. La ventaja que tiene es que hacemos lo que nos gusta, y bueno, tenemos que rendir cuentas, pero no a Ferrovial, ni a ninguna empresa importante, ni a ningún promotor. Bueno, eso es pues eso ayuda, la verdad, ¿no? No sé si... Puede ser promotor, digamos. Bueno, el promotor es una sociedad mexicana, pero en la que nosotros tenemos cierto control. El esfuerzo que has tenido que hacer para llegar a hacer arquitectura, ¿no? O sea, quiero decir que hay toda una obra previa para poder llegar a hacer la arquitectura que has hecho. La verdad es que... Está muy bonita, está muy bien cuidada, es casi escartiana, ¿verdad? En algunas cosas sí, hay homenajes ahí, claramente, sí. Hay referencias a los maestros, evidentemente, Carvajal, todo lo que hemos aprendido, digamos, en planta, hay muchas en planta y en sección, hay bastantes homenajes también al famoso libro Invariantes Castizos de la Arquitectura Española. Bueno, pues hay muchos repasos, hay Kant en algunas cosas, en algunas referencias sobre todo volumétricas, en las torres, lo que yo llamo la torre ¿no? Que ahí se ha salido en construcción, digamos, ¿no? Esos últimos volúmenes que quedaban como desfasados respecto a la fachada principal. Y bueno, la verdad es que está siendo una época como bueno, que ha sido, digamos, otra vida, ¿no? Respecto a lo que hacemos por aquí, que pensamos seguir haciendo. ¿Cuánto tiempo de desarrollo? Pues es que con esto, con algunas cosas más, llevamos ya 5 años. Entonces una cosa, bueno, pues para es una cosa absolutamente impresentable para una promotora normal, ¿no? O para pues es un ritmo diferente. Faltan 3 por habitar. Y bueno, los clientes, como os he dicho, son gente, pues hay 3 europeos, bastantes norteamericanos. Bueno, México también es Norteamérica, pero bueno, estadounidenses, y una gente, bueno, y algunas parejas mixtas, hay un madrileño y una mexicana. Bueno, gente, como os decía, de un perfil como viajero, y bueno, y la verdad es que la comunidad que se está generando es atractiva, en cierto modo, porque hay un tío que vive en San Francisco, una que vive en Washington, pero vamos, que comparten el tiempo,
este madrileño que está casado con una mexicana, hay una pareja que son de Puebla, pero que es arquitecto y es profesora. Hay, bueno, gente, bueno, pues es una comunidad, digamos, como no hay muchos edificios así por el centro, pues se han ido encontrando, hay gente que les unen cosas, ¿no? Que les une, pues eso, poder ir andando porque claro, vas al Puebla que os he enseñado al principio y tienes que ir en coche para ir a comprar el pan. Y tienes que, pues entras a tu racionamiento, pues a tu urbanización, pues en una barrera, tienes que entrar en tu coche. Si un día se me ocurrió, me invitaron a cenar, fui andando y resulta que no tenían previsto un protocolo para entrar andando. Me tuve que salir a buscar el que me invitaba en el coche. O sea, esas cosas que realmente, sin embargo, aquí pues estás en el centro, esto es una ciudad europea. No he profundizado en la fundación, pero es un proceso muy, muy atractivo de lo que fue Puebla, ¿no? Y lo que pasa es que en este momento se ha quedado hibernada y despreciada por los propios poblanos, y los que lo están levantando somos gente de fuera. Hay familias que tienen casas que las tienen alquiladas en las tiendas en la parte baja, y en la parte alta pues la tienen cerrada y se les están cayendo, y sin embargo viven en su campo de golf ahí pues en el fraccionamiento que hay que entrar con coche, porque si no solamente entran por una puerta las personas que van de servicio, se bajan de un autobús y tienen un carné y te pueden entrar. Pichan, claro, si no vas así, pues no puedes entrar por ahí, tampoco tienes coche, pues hay cosas verdaderamente de esas, los Méxicos paralelos, ¿no? Que yo siempre hablo que México es un país súper atractivo, sería mucho más si no fuera por sus dirigentes y por esa especie de compartimentos estancos que tienen unos con otros, ¿no? Que solamente se rompen pues, para gente como nosotros, que no tiene, digamos, prejuicios, o en las cocinas de las casas de las personas pudientes, que hay dos personas de servicio, entonces va la señora a la casa a decir, bueno, pues hoy espaguetis y después, no sé, stick-tartar. Es lo único que se mezclan. Que yo creo que es muy difícil de imaginar para la gente de España, ¿no? Porque después hay cordialidad, pero bueno, pues es una cordialidad, pero que cada uno en su sitio, ¿no? Bueno, pues no sé si con esto acabamos. Yo creo que sí. ¿Cuál fue su recepción durante el proyecto, después del proyecto? La Bueno, segunda pregunta es, este tipo de construcción no incentivó a la gente que vive, como tú mencionas, en la vista a salir a vivir o recibir estos nuevos proyectos? Pues la primera parte, la reacción de la gente de la zona fue en general muy buena, porque, quiero decir, mi experiencia en México es que la gente bueno, yo me siento como en casa, salvo el tema político, pero que eso es un mundo aparte y son amargados que existen en todo el mundo. Pero claro, si tú llegas con como dicen ahí, con tu Suburban, aparcas, compras unas casas y ignoras al prójimo que hay alrededor, pues entonces probablemente seas mal recibido. Pero yo realmente pasé por ese barrio, tomaba café en diferentes puestecitos a los que los poblanos no van nunca, porque es un café de puchero que a mí me gusta, pero los poblanos tienen que ser de máquina italiana, no puede ser ni española. Tiene que ser, vamos, un expreso lo mínimo. Entonces, si tomas café de puchero, un día tomas una torta, que es un bocadillo estupendo que hacen por ahí, y cuentas con ellos, pues la señora de la tiendecita, la Mina de Oro, fue la que me ayudó a comprar esa casa. Yo dije, doña Lidia, si usted me consigue un encuentro con los propietarios y llegamos a un acuerdo, yo le trato como si fuera una inmobiliaria. Le doy el 3% y pues todos amigos. Bueno, pues así doña Lidia, la verdad es que fue la inauguración. En la inauguración de este edificio, bueno, fue una bendición. Y después inauguración con mariachi y tal, pues realmente los que proporcionaron las tortas fueron las señoras de
de todos los puestecitos que había alrededor, cada uno le pusimos una mesa con un cartel, con un cuadrito que ponía su historia, y después hubo un sitio de un español, de un santanderino, que tiene un restaurante que se llama La Cibeles, que también lleva unas empanadas y tal, y había, pues, digamos, comida mexicana y comida española. Entonces esas señoras están encantadas. Lo que no puedes es llegar avasallando. Entonces, todo esto de echar a gente del barrio y tal, allí no ha echado. Es más, el vigilante mejor, la persona de seguridad es hijo de unas señoras. Es un chico que fue militar, que tiene 30 años, y ese que duerme todas las noches en el edificio y hace de vigilante, digamos, de 8 de la noche a 8 de la mañana, pues ese que ocupa el peor momento del día, ¿no? Y claro, conoce todo el barrio, sabe quién es quién, pues el edificio está mucho más seguro que si llega a ser contratar a una empresa de seguridad que viene con unos guardias no se sabe de dónde. Y claro, yo creo que te tratan en función de cómo te ven también, ¿no? Yo ya te digo, si llego a llegar con una Suburban, que son, bueno, el que ha hecho la pregunta seguro que sabe lo que es, pues llegas allá avasallando, pues entonces creo que no es un mal comienzo, pero si llegas de persona normal, yo creo que te reciben muy bien. Y respecto a la segunda pregunta, lo que han hecho los de la Vista y de estas zonas, bueno, yo creo que todavía les queda camino por recorrer. No, ahora, por ejemplo, ha llegado una chica, la que está casada con el madrileño, es de Ciudad de México, es magistrado, y en el tribunal la destinaron a Puebla, en el tribunal, o sacó la plaza en Puebla, no sé cómo es, vamos, ahora está asustada porque van a cambiar, ahora se va a tener que elegir a los jueces. Pues llegó al tribunal y dije, ¿dónde? Ah, pues me he comprado un piso en Analco. ¿En Analco? ¿Pero qué dices? Ese barrio, eso es un barrio bravo. No, no, pues la verdad es que es un edificio que me ha gustado muchísimo. Y no. Entonces, la gente sigue teniendo desprecio, en cierto modo desprecio por lo que es el centro histórico. Pero vamos, es lo que ha pasado en todas las ciudades. Lo que pasa es que, bueno, pues en diferentes tiempos. En Madrid, los de Somosaguas, pues, bueno, pues no se les ocurre ir al centro, menos a Chueca y cosas así. Ya, sin embargo, Chueca pues está que se sale, ¿no? Y todo el mundo quiere tener en Chueca, en Justicia, una calle Almirante, una calle Barquillo, quiere tener un apartamento, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un proceso que aquí lo que pasa es que ha ido lento, porque México como país tuvo la desgracia de caer en manos de los vamos a no sé cómo llamarlos, amargados, rencorosos. Entonces, pues, está sufriendo una involución que repercute en todo, repercute en el ambiente. A lo mejor no en el día a día, pero es que hay un ambiente, digamos, menos atractivo para la inversión. Entonces, bueno, solamente hay un matado por ahí que viene de Pamplona, de la escuela de Pamplona, que se le ocurre meterse en un lío como este, pero llega un hombre de negocios de verdad, y un promotor eficiente y tal, y dice, ahí no me meto a nada, ¿no? Porque hago un rascacielos en la parte nueva, en Angelópolis, y me sale mucho más rentable, acabo en 2 años y vendo lo que tengo que vender y me marcho. Entonces, pues, yo creo que es un proceso lento, pero no sé lo que durará y tampoco sé qué coyuntura política y económica va a haber, ¿no? Tiene todos los condicionantes a nivel económico para ir muy bien, pero los políticos son imponderables, ¿no? Entonces, pues, no sabemos. No sé si... Pues nada. Gracias por la paciencia.